Felipe II moría en el año 1598. La situación de España en ese momento era en extremo delicada. La política internacional, en su empeño de convertir a España en la salvaguarda del catolicismo europeo frente al protestantismo, había conducido a nuestro país a una tensión muy dura de sobrellevar. En los últimos tiempos del reinado de Felipe II se propagó la frase: si el rey no acaba, el reino acaba. Ciertamente hacía falta un golpe de timón en la política española, asfixiada ante las ideas un tanto mesiánicas de Felipe II. Felipe III recibió de su padre la instrucción de que la prioridad básica de su gobierno debería ser la defensa de la religión católica. Felipe III nunca supo gobernar. Sus capacidades como rey fueron muy limitadas. Más que por la labor de gobierno, se interesaba por la música, tocaba la viola, la caza mayor, los naipes y los toros. En su doloroso lecho de muerte ya lo había augurado Felipe II. Dios, que me ha dado tantos reinos, me ha negado un hijo capaz de regirlos. Lo cierto fue que las previsiones fatales del rey prudente se cumplieron. Muy pronto, Felipe III dejó el poder en manos de su valido, el duque de Lerma. El fenómeno del valimiento era nuevo en el siglo XVII, derivado de la trascendencia política que adquirieron los secretarios de los reyes. Antecedentes de los validos fueron, en el siglo XVI, personajes como el príncipe de Éboli o Antonio Pérez. Francisco Gómez de Sandoval, el duque de Lerma, fue un político pragmático que utilizó el poder en beneficio propio, con no pocas corruptelas personales y familiares que le permitieron acumular una fortuna inmensa. Los beneficios de la especulación inmobiliaria producida por los cambios de capitalidad de Madrid a Valladolid, para volver poco después otra vez a Madrid, llenaron las arcas del valido. En aquella época, la ciudad burgalesa de Lerma fue engrandecida, convirtiéndose en corte de recreo, a donde acudían personajes relevantes y artistas como Góngora o Lope de Vega. Su política clientelar le granjeó un círculo de amigos favorecidos, pero también muchos enemigos dentro de la propia corte. El principal de ellos fue el confesor del rey, el dominico Luis de Aliaga. Poco a poco, tras no pocas tensiones, fueron cayendo en desgracia los protegidos del valido. El más significativo de todos fue el famoso Rodrigo Calderón, que acabaría siendo condenado a muerte. Una conspiración contra el valido, encabezada por uno de sus hijos, el duque de Uceda, acabaría con el duque de Lerma, que fue sustituido por su propio hijo. Tras 22 años de reinado, Felipe III murió a la edad de 43 años. Dentro de esta sociedad en pleno declive, el principal elemento diferenciador fue la población morisca. En el mes de abril de 1609, Felipe III sancionó el Edicto General de Expulsión Definitiva de los Moriscos, por el que fueron expulsados 300.000. Edicto de expulsión que se aplicó primero en Valencia, luego en Cataluña y Aragón y finalmente en Castilla. Después de la conquista de Granada en 1492, seguían coexistiendo en España dos culturas distintas, la cristiana y la musulmana. Por su parte, los mudéjares se habían convertido en moriscos. Las diferencias entre la cultura cristiana y la musulmana van agudizándose a lo largo del siglo XVI. Pronto, las desigualdades no fueron exclusivamente religiosas, sino que afectaron también al ámbito de la sensibilidad y vida cotidiana. En plena decadencia política y económica, se convirtió en un grupo sospechoso y censurado sobre el que se proyectaron todas las frustraciones sociales de aquel periodo. Por otro lado, la monarquía de Felipe III introdujo cierta relajación en la conflictiva dialéctica centro-periferia, al mismo tiempo que se intentaba rebajar la tensión
de una política internacional de guerra sostenida en múltiples frentes como la que había llevado a cabo Felipe II. La línea intervencionista de su padre sería sustituida por una estrategia conservadora que culminaría en la firma de las paces con Francia e Inglaterra, la tregua con los holandeses y la búsqueda de fórmulas negociadoras para conseguir la paz en Italia. Felipe III buscó superar la confrontación entre absolutismo o constitucionalismo en España. La irrupción del conde-duque de Olivares en el poder rompió de manera definitiva el frágil andamiaje, tanto nacional como internacional, elaborado en época de Felipe III.